que son las fibras musculares que van a lo largo de todo el aparato gastrointestinal. Luego viene una capa de fibras musculares circulares, ¿sí? Capa de fibras musculares circulares que va a estar alrededor de cada una de las partes del aparato gastrointestinal. Después tenemos la capa submucosa, ¿no? Esta de acá, capa submucosa. Y después de la capa submucosa viene una capa que se llama muscularis mucosae, esta de acá, que sería un músculo liso que está recubriendo justamente a la mucosa. La mucosa es esta de acá, ¿sí? Entre estas capas vamos a ver una parte importante del aparato gastrointestinal, que son los plexos nerviosos. El plexo mientérico, ¿no? Que está entre la capa longitudinal y la circular, plexo mientérico, ¿sí? Y el plexo submucoso, ¿no? También llamado plexo de Meissner. Se dice que el músculo liso va a ser como un sinsitio. ¿Qué quiere decir sinsitio? ¿Quién sabe? ¿No? María René, ¿estás por ahí? ¿Qué será sinsitio, María René? Funciona como una unidad. O sea, ¿qué quiere decir? Que son varios núcleos, pero que van a funcionar como uno solo, ¿no? Este es un sinsitio de músculo liso. Si ustedes están viendo, están casi todas las células unidas acá, ¿no? Y los núcleos están en diferentes lugares. Entonces eso se quiere decir que es un sinsitio, que si bien son varias células, funcionan como una sola, ¿no? Estas fibras son de 200 a 500 micras, 2 a 10 micras de diámetro. Son haces, como han visto acá, más de 1000 fibrillas, ¿no? El músculo liso se extiende, hemos dicho, longitudinalmente, y el músculo circular lo va a rodear. Hay uniones, ¿no? Uniones intercelulares en el bulbo. Estas uniones entre cada una de estas células, ¿sí?, son las que hacen el paso para los iones, y están separados por tejido conectivo laxo, pero fusionados en muchos puntos. Estas se llaman tramas ramificadas de los haces de la muscular longitudinal, sobre todo como están viendo acá. La actividad eléctrica del músculo liso, vamos a tener algunas ondas, como las ondas lentas o los potenciales en espiga, ¿sí? Entonces, ¿qué son las ondas lentas? Las ondas lentas van a ser, no son en sí potenciales de acción, sino constituyen cambios lentos y ondulantes del potencial de membrana en reposo. Tienen una intensidad que va a ir desde los 5 hasta los menos 15 milivoltios y tienen una frecuencia, ¿no? La mayor parte del tiempo entre 3 y 12 contracciones de ondas lentas por minuto. En el ilion terminal puede haber desde 8 a 9, ¿sí? ¿Dónde se originan? En las interacciones entre las células musculares lisas y las células intersticiales de Cajal. Estas células intersticiales de Cajal vendrían a ser el marcapasos eléctrico del músculo liso gastrointestinal, ¿sí? O sea, en estos lugares es donde se van a ir produciendo estas ondas de frecuencia entre 13 y 12 por minuto. Las ondas no inducen contracciones musculares, salvo quizás en el estómago. Controlan la aparición de los potenciales intermitentes en espiga, y estos son los potenciales intermitentes en espiga, ¿no? Estos sí van a ser verdaderos potenciales de acción. Sobre todo es cuando la membrana va a alcanzar el valor de reposo de menos 40 milivoltios. Menos 40 milivoltios, estas ondas lentas llegan a lograr un potencial de menos 40 milivoltios y se van a desencadenar los potenciales en espiga, ¿sí? Estos potenciales en espiga tienen una frecuencia entre 1 a 10 por segundo, ¿sí? Van a durar 10 a 40 veces más que los potenciales de acción, y cada espiga puede prolongarse entre 10 y 20 milisegundos, ¿sí? ¿Cómo se producen? Se producen por la apertura de los canales de calcio y sodio, que son más lentos, y va a haber pues grandes movimientos de calcio hacia las fibras del músculo intestinal. Hay algunas sustancias o hechos que van a desencadenar estos potenciales en espiga, la despolarización, como la distensión, la acetilcolina, el plexo parasimpático, ¿no? Mientras que la hiperpolarización, es decir, que la célula no se va a despolarizar,
va a estar dada por la noradrenalina y el simpático, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, los cambios de voltaje en la membrana, ¿sí?, se van a producir por la distensión del músculo, la estimulación de la acetilcolina, la estimulación por nervios parasimpáticos y también estimulación de distintas hormonas. Entonces, estos potenciales de despolarización se producen por estas cuatro cositas: distensión del músculo liso, la estimulación por acetilcolina, estimulación por los nervios parasimpáticos y la estimulación de distintas hormonas, ¿sí? El potencial de membrana de reposo, acuérdense, menos 56 milivoltios. Estamos acá, ¿no? Menos 56 milivoltios. ¿Cuándo se hace más negativo? Hemos dicho cuando se hace hiperpolarizable, ¿no? Cuando está por debajo de los menos 56 milivoltios. Eso está dado por la noradrenalina y la adrenalina, ¿sí? Y también la estimulación de los nervios simpáticos, que van a secretar, obviamente, pues, noradrenalina, ¿sí? Y cuando esté hiperpolarizado, pues las ondas lentas no propician la entrada de iones calcio, sino solo los de sodio, y no va a haber la contracción. ¿Cómo se produce una contracción tónica? Es decir, que la contracción sea sostenida en el músculo liso por los potenciales en espigas repetitivos y continuos, cuando hay una acción de hormonas u otros factores que van a inducir la despolarización parcial y continua de la membrana sin generar propiamente potenciales de acción. Y esto se debe por la entrada continua de estos iones calcio, por vías no asociadas a cambios de potenciales de membrana. Por estas tres cosas se produce una contracción tónica del músculo gastrointestinal, cuando se descargan los potenciales de espiga repetitivos por algunas hormonas, ¿sí?, y por la entrada de los iones calcio. El control nervioso, como hemos dicho y han visto los dos plexos, el plexo mientérico y el plexo submucoso, ¿sí? Entonces, es casi como un sistema nervioso aparte. Hay más de 100 millones de neuronas. Control nervioso de secreciones gastrointestinales también, y lo vamos a ir describiendo. El plexo mientérico también se llama Auerbach, ¿no? ¿Qué hace el plexo mientérico? Rige los movimientos gastrointestinales, tiene efectos principales de estimulación, aumentando la contracción tónica de la pared intestinal, aumentando la intensidad de las contracciones rítmicas, tiene un ligero aumento de la frecuencia de las contracciones y un aumento de la velocidad de conducción de las ondas de excitación. Si se están fijando, todas estas funciones del plexo mientérico de Auerbach tienen que ver con los movimientos gastrointestinales: contracción, frecuencia de las contracciones, aumento de la contracción, ¿sí? También posee algunas neuronas inhibitorias que están estimuladas por el péptido intestinal vasoactivo, y lo que hace en este aspecto es relajar los esfínteres musculares intestinales, ¿no? Los esfínteres, como ustedes saben, están contraídos para evitar que pase el bolo alimenticio. Una vez que se inhiben, van a relajarse y van a permitir el paso del bolo alimenticio alrededor de todo el tracto gastrointestinal. ¿Qué es lo que hace el plexo de Meissner, el submucoso? ¿Sí? Lo que hace fundamentalmente es regular la función parietal, ¿sí?, y tiene sobre todo control de la secreción intestinal, la absorción y contracción local, sobre todo del músculo submucoso, ¿sí? Entonces el plexo de Meissner, el submucoso, está más relacionado con la secreción, ¿sí?, en la mucosa. Hay algunos neurotransmisores que están secretados por las neuronas en el aparato gastrointestinal. Los que tienen efecto son la acetilcolina y noradrenalina, el trifosfato de adenosina, la serotonina, la dopamina, la colecistocinina, la sustancia P, el polipéptido intestinal vasoactivo, la somatostatina, la leuencefalina, la metencefalina y la brombecina, ¿sí? Todos estos neurotransmisores van a estar dando algún efecto en el aparato gastrointestinal, como vamos a ir viendo. La inervación parasimpática. ¿Quién da la inervación parasimpática? Los nervios craneales, sobre todo el nervio vago, esófago, estómago, páncreas y la primera mitad del intestino, ¿sí?
mientras que la parte sacra, los segmentos sacros del segundo, tercero, cuarto de la médula espinal, van a viajar los nervios pélvicos que van a dar inervación hacia la parte distal del intestino grueso y llega hasta el ano, ¿sí? Entonces la parte craneal, el vago, y la parte sacra, los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto. Las neuronas postganglionares están pues en los plexos mientérico y submucoso, como nos ven acá. Las neuronas postganglionares. La inervación simpática. La inervación simpática está dada por los segmentos desde la T5 hasta L2, ¿sí? Tenemos que va de la médula, cadenas simpáticas, ganglios simpáticos, el ganglio ciliaco y los mesentéricos, cuerpos de las neuronas simpáticas postganglionares, a los nervios simpáticos postganglionares y luego al tubo digestivo. ¿Qué hace el simpático? Libera noradrenalina y adrenalina, y hemos visto. ¿Y qué hace la noradrenalina y la adrenalina? Hiperpolariza. Entonces, tiene un efecto discreto de la noradrenalina, va a excitar la muscularis mucosae, pero tiene sobre todo el efecto inhibidor, ¿no? Acuérdense, está hiperpolarizando, más potente de la noradrenalina sobre las neuronas del sistema entero. Entonces, las fibras nerviosas sensitivas del tubo digestivo van a ir de los cuerpos celulares del sistema entérico y los ganglios de la raíz dorsal de la médula, y se van a estimular por irritación de la mucosa intestinal, una distensión excesiva del intestino o presencia de sustancias químicas extrañas. Esto produce excitación e inhibición de secreciones intestinales, y el 80% de estas fibras de los vagos son aferentes en lugar de eferentes. Los reflejos gastrointestinales. Tenemos tres tipos de reflejos gastrointestinales, ¿no? Los reflejos integrados por el sistema entérico, que son la secreción digestiva, el peristaltismo, contracciones de mezcla y efectos de inhibición local. Esos son reflejos integrados por el sistema entérico. Luego tienen los reflejos que van del intestino a los ganglios simpáticos prevertebrales y regresan al tubo digestivo. Entre estos reflejos tenemos tres, ¿no? Reflejo gastrocólico, reflejo enterogástrico y reflejo cólico iliaco, ¿ya? Reflejos que van a ir del intestino a la médula espinal o del tronco del encéfalo para volver al tubo digestivo. Estos reflejos son los que controlan la actividad motora y secretora, reflejos dolorosos y sobre todo el reflejo de la defecación, ¿sí? Los tres tipos de reflejos que tiene el aparato gastrointestinal. ¿Qué hormonas van a controlar la motilidad gastrointestinal? Tienen a la gastrina, la colecistoquinina, la secretina, el péptido inhibidor gástrico y la motilina. La gastrina va a estar secretada por las células G en respuesta a ¿qué? A la distensión gástrica, productos proteicos, al péptido liberador de gastrina. ¿Y qué es lo que hace? Estimula la secreción de ácido gástrico y estimula el crecimiento de la mucosa gástrica, ¿sí? Eso hace la gastrina. La colecistocinina está secretada por las células I del duodeno, yeyuno e ilion. ¿En respuesta a qué? A presencia de productos de degradación de las grasas. ¿Qué acción tiene? Potencia la motilidad de la vesícula biliar, inhibe de forma moderada la contracción gástrica, retrasando el vaciamiento gástrico. La colecistocinina, ¿sí? La secretina. La secretina está secretada por las células S de la mucosa del duodeno. ¿En respuesta a qué? Al jugo gástrico ácido. ¿Qué acción tiene? Leve efecto sobre la motilidad del tubo digestivo, pero estimula la secreción pancreática de bicarbonato, ¿sí? La secretina. El péptido inhibidor gástrico está secretado por la mucosa de la parte alta del intestino delgado. Entonces, mucosa, parte alta del intestino delgado, en respuesta a ácidos grasos, aminoácidos e hidratos de carbono. ¿Qué acciones tiene? Efecto reductor de la actividad motora del estómago y retrasa el vaciamiento gástrico. La motilina está secretada por la primera parte del duodeno en respuesta a ¿qué? Al ayuno. Acciones aumenta de la motilidad gastrointestinal.
Esta tabla ustedes la tienen en su libro, ¿sí? Entonces, de acá yo quiero que ustedes repasen y vean todas las hormonas que hemos visto, los estímulos para su secreción, los lugares donde se producen o se secretan y las acciones que tienen. Esto sí o sí va a entrar en su examen, o sea que apréndanselo. ¿Qué movimientos tiene el intestino? Tenemos pues los propulsivos, el peristaltismo. Alrededor del músculo circular intestinal, cuando está estimulado, se va a crear un anillo de contracción que se va a desplazar hacia adelante, y como se desplaza hacia adelante, lleva consigo cualquier material que se haya situado delante de él. ¿Cuáles son los estímulos para el peristaltismo? La distensión, la irritación química o física y las señales nerviosas parasimpáticas. ¿Cuál es la función del plexo mientérico en el peristaltismo? ¿Sí? Hemos visto que pues, el plexo mientérico es el que tiene la principal función de estimular las contracciones. Entonces, la distensión de las paredes del tubo digestivo va a estimular este sistema nervioso y va a contraer la pared gastrointestinal, que va a estar situada a 2 o 3 centímetros por encima de la zona que ha sido estimulada, haciendo que se forme un anillo de contracción que va a iniciar el movimiento peristáltico siempre en sentido anterógrado. En ausencia congénita del plexo mientérico o cuando se administra atropina, el peristaltismo va a ser débil o nulo, ¿sí? Entonces el plexo mientérico es el que va a regir el peristaltismo del aparato gastrointestinal. El reflejo peristáltico y la ley del intestino. ¿A qué se refiere esto? Hay una distensión que excita el segmento intestinal, se inicia el peristaltismo como hemos descrito. El anillo contráctil que aparece en la zona proximal del segmento distendido va a empujar el contenido 5 a 10 centímetros en dirección hacia el ano antes de desaparecer. Al mismo tiempo el intestino distal se va a relajar y esto se llama relajación receptiva, es decir, la parte proximal se contrae y la parte distal se relaja. A eso le llaman relajación receptiva, lo que va a facilitar la propulsión de los alimentos hacia el ano. Si falta el plexo mientérico, este patrón desaparece, entonces por eso se llama reflejo mientérico, porque tiene que estar presente el plexo mientérico. También se llama reflejo peristáltico. Y a este reflejo mientérico y al movimiento peristáltico se lo conoce como la ley del intestino, ¿sí? Esa es la ley del intestino, al conjunto entre lo que es el reflejo mientérico o reflejo peristáltico y el movimiento peristáltico. Hay también movimientos de mezcla, ¿no? Estos movimientos son diferentes de las distintas regiones del tubo digestivo. En algunas zonas como los esfínteres, las contracciones peristálticas van a amasar, ¿no? Amasan el contenido intestinal, lo van deshaciendo. En otras aparecen contracciones locales de contracción que van a durar entre 5 y 30 segundos y van a destrozar, desmenuzar el contenido intestinal. El flujo sanguíneo gastrointestinal, circulación esplácnica, ¿a qué se llamará esplácnico? ¿No? Este término se refiere a que toda la sangre, ¿no?, que está en el tubo digestivo, que viene además del vaso, del páncreas, que estaría situado acá, y del hígado, toda esa sangre, eso se llama circulación esplácnica. Va a llegar hacia el hígado a través de una vena, que es la vena porta, ¿no? Ustedes ya la conocen. Entonces, y entra al hígado, donde va a pasar por los sinusoides hepáticos para que las células reticuloendoteliales vayan a eliminar pues todas las bacterias o partículas que podrían penetrar a la circulación general. Entonces el hígado es el filtro de toda esa circulación, ¿no?, por sus células reticuloendoteliales en los sinusoides hepáticos. Por aquí van a pasar todas las proteínas, ¿sí?, los hidratos de carbono, van a llegar hasta los hepatocitos y las células reticuloendoteliales. Se van a absorber y almacenar parcialmente. Pero las grasas no pasan por el hígado, ¿sí? Las grasas se absorben directamente por los linfáticos intestinales, ¿sí?, donde se van a dirigir a la circulación general. ¿Por dónde? Por el conducto torácico, ¿sí? Entonces las grasas se absorben en los sinusoides linfáticos intestinales, ¿sí?,
y de ahí van a pasar directamente al conducto torácico, no pasan por el hígado. La irrigación gastrointestinal. La circulación gastrointestinal está dada por, sobre todo, 3 arterias, ¿no? Ustedes la conocen, la mesentérica superior, que es esta de acá, la mesentérica inferior, que como ustedes bien están viendo, la mesentérica superior va a irrigar al intestino delgado y parte del colon derecho transverso, mientras que la mesentérica inferior irriga pues el colon transverso de la parte izquierda, el colon descendente, sigmoides y el ano. Aparte de esto tenemos al tronco celíaco. ¿Cuáles son las arterias que conforman el tronco celíaco? ¿Ah? La arteria. La arteria hepática común. ¿Ah? La arteria esplénica. Esa es la gástrica. Y la arteria gástrica izquierda, ¿no? Ese es el tronco celíaco. Acuérdense, hepática común, esplénica y la arteria gástrica izquierda. Entonces, más o menos esa es la circulación arterial del aparato gastrointestinal. Todas estas arterias, como ustedes están viendo, van a penetrar la pared del tubo digestivo, ¿sí? Y se van a ramificar en varias arterias circulares, de las que otras salen más pequeñas. Y todas estas van a llegar hasta los haces y a las vellosidades intestinales. Cuando las condiciones son normales, el flujo sanguíneo del tubo digestivo va a ser proporcional al grado de actividad local, es decir, después de una comida copiosa, el flujo gastrointestinal se va a hallar aumentado, pero si el aparato gastrointestinal está en reposo, el flujo gastrointestinal también va a estar en disminución, ¿no? Por ejemplo, después de la absorción, el flujo se va a multiplicar hasta por 8. Este flujo, esta situación de aumento del flujo sanguíneo va a durar por lo menos entre 2 y 4 horas. Después vuelve a su situación normal. Hay algunas sustancias vasodilatadoras que van a producir este aumento del flujo sanguíneo. Tenemos hormonas peptídicas, glándulas gastrointestinales y disminución de la concentración de oxígeno, ¿sí? Esas son las 3 cosas que van a aumentar el flujo sanguíneo después de un aumento de la actividad gastrointestinal. ¿Cuáles son las hormonas? La colecistocinina, péptido intestinal vasoactivo, la gastrina y la secretina. ¿Qué glándulas que van a secretar qué cosa? Sobre todo calidina y bradicinina, ¿sí? Disminución de la concentración de oxígeno. ¿Por qué? Porque ahí se va a liberar adenosina. Entonces, al final, la adenosina, la calidina, bradicinina y todas estas hormonas peptídicas son las sustancias que aumentan el flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal. Esta es la estructura de una vellosidad intestinal, ¿sí? Entonces, el flujo sanguíneo arterial y venoso de las vellosidades sigue direcciones opuestas. El 80% del oxígeno difunde desde las arteriolas hacia las vénulas, ¿sí? Casi sin pasar por estas vellosidades. Es decir, que cuando llega el oxígeno a este nivel, ¿no?, directamente ya puede difundirse hacia las vénulas. A veces no tiene que recorrer todo este trayecto. Esto es importante en el sentido de que en condiciones normales, ¿sí?, esta derivación del oxígeno no resulta peligrosa, pero en condiciones patológicas como el shock circulatorio, la falta de oxígeno en los extremos de las vellosidades puede ser tan intensa que ocasiona isquemia, necrosis, incluso se desintegra la punta o la totalidad de estas vellosidades, ¿sí? Entonces, como el oxígeno solamente llega hasta este nivel y ya lo difunde, ¿sí?, en condiciones normales parte, es el 20% del oxígeno llega hasta la punta de las vellosidades. Cuando existe shock, el organismo lo que va a hacer priorizar pues órganos esenciales como el corazón y el cerebro. Entonces el flujo sanguíneo a nivel gastrointestinal está disminuido. Y si no le llega oxígeno a estas partes, estas vellosidades se van a necrosar, se pueden isquemiar
y se pueden incluso destrozar. Y estos son lugares donde las bacterias que están dentro del intestino pueden ingresar dentro de la circulación, ¿sí? Y así producir incluso aumentar el grado de infección, sepsis que hay en estos pacientes, ¿sí? Eso se llama dislocación bacteriana, ¿sí? Entonces, cuando las bacterias ingresan dentro del torrente sanguíneo por un estado de shock en los cuales las microvellosidades han tenido necrosis o isquemia, ¿sí? Es un aspecto importante en el shock séptico cuando ustedes vean a los pacientes con estas enfermedades, sobre todo por esta disposición de que el oxígeno no va a estar yendo hasta la punta, sino directamente atraviesa este nivel. Bueno, el control nervioso del flujo sanguíneo está dado también por el parasimpático en el estómago y en la parte distal del colon, lo que aumenta el flujo sanguíneo local y la secreción glandular. Parasimpático aumenta. La estimulación simpática, hemos visto, lo que hace es provoca vasoconstricción intensa de las arteriolas, ¿sí? Pero esta vasoconstricción intensa no puede durar para siempre, ¿no? Después de unos minutos hay lo que se llama el escape autorregulador para que vuelva nuevamente el flujo sanguíneo hacia el aparato gastrointestinal y no se produzca pues la isquemia hasta que estamos relatando, ¿sí? En el estómago, en la parte distal del colon, los nervios parasimpáticos aumentan el flujo sanguíneo local y la secreción glandular. La estimulación simpática produce vasoconstricción de las arterias, disminución del flujo sanguíneo, pero solo por minutos hasta que se produce el escape autorregulador. ¿Por qué es importante esto? La importancia de esta disminución de la irrigación gastrointestinal. La vasoconstricción simpática va a producir un bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal porque durante el ejercicio intenso, ¿sí?, hay mayor demanda en los músculos esqueléticos del corazón. En el shock circulatorio, ¿sí?, la sangre va a ir dirigida hacia tejidos como el encéfalo y el corazón, ¿sí? Y en el shock hemorrágico también, y en otros estados de volumen sanguíneo bajo, este mecanismo llega a proporcionar entre 200 y 400 mililitros adicionales de sangre que ayudan a mantener la circulación general, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de la disminución de la irrigación gastrointestinal. Redireccionar el flujo sanguíneo gastrointestinal hacia órganos importantes como el encéfalo y el corazón, o los músculos en situaciones de ejercicio extremo o situaciones patológicas como shock circulatorio, shock hemorrágico. Hasta aquí por hoy, ¿sí?